Esta es La Cuarta Estación, una emisora hecha de tus historias. Anímate a participar y escríbenos al correo emisora@gmail.com o síguenos a través de nuestras páginas oficiales en Facebook y en Instagram como @emisora La Cuarta Estación. Porque hoy la radio está más cerca de ti. El espacio público se transforma en el altavoz de la comunidad. La Cuarta Estación se desplaza y la calle es nuestro espacio de encuentro ciudadano. Atención oyentes, estamos en la banca de la estación. Un saludo muy especial a todos nuestros oyentes y a nuestros seguidores de La Cuarta Estación, una emisora donde todas las historias cuentan. Hoy estamos acá reunidos para desarrollar un programa que nos encanta hacer y es el programa donde conversamos de nuestras historias, de tus historias, de las historias que vivimos en los barrios. Y es un programa que precisamente hemos titulado Acción en los Territorios, iniciativas y exigencias comunitarias desde la zona nororiental de Medellín. Y para desarrollar este maravilloso programa, pues tenemos unos invitados muy especiales, unos amigos fraternos de la corporación Convivamos, y ellos son precisamente Luis Fernando Zapata, politólogo de la Universidad de Antioquia, magíster en procesos urbanos y ambientales de la Universidad de AFIT y coordinador del programa de Territorio y Derecho de Ciudad de la corporación Convivamos. Y también nos acompaña, por supuesto, Luis Mosquera, economista de la Universidad Cooperativa de Colombia, coordinador del área de planeación, monitoreo y evaluación de la corporación Convivamos. Chicos, un fraterno saludo a la distancia. ¿Cómo están? Y gracias por unirse a La Cuarta Estación. Muy bien, muchas gracias. Cordial saludo. Muchas gracias por la invitación. Bueno, vamos a contarle a la gente, esta conversa va a estar muy buena. Quiero decirles que ahorita vamos a buscar unirnos con don Pedrito, que debe estar por allá en San Pedro. Yo estoy aquí en San Isidro y él está por allá en San Pedro, buscando conectarse a algún wifi de algún vecino para ver si se nos une a la charla, porque queremos saludarlo. Nos acompaña en todas las bancas de la estación, me ha acompañado a recorrer la comuna a pie para conocer, para conversar con la gente y desde los lugares públicos contar lo que está pasando. En esta ocasión lo vamos a hacer de manera virtual, cada uno en casa, y bueno, vamos a ver si Pedrito se nos logra unir más adelante, para que le contemos a la gente esta historia. Ustedes me van a ir contando, si bien la entiendo, y esto todo se enmarca dentro de los 100 años de la zona nororiental. Las diferentes organizaciones, colectivos artísticos, culturales, colectivos de mujeres, veníamos reuniéndonos este año muy chévere, juntándonos y soñándonos esa celebración y la importancia de conmemorar los 100 años de la zona nororiental como una sola comuna. Ahí vamos muy bien planeando esta gran fiesta, planeando acciones, planeando iniciativas para conmemorar esos 100 años, y resultó que pues en el mes de marzo llega la emergencia sanitaria acá a Colombia y empieza a tocar nuestro municipio, ya luego llegó a la ciudad, y a raíz de esto el gobierno nacional, departamental y local, para prevenir esa expansión, pues decretó unas medidas que nos pusieron en alerta, ¿cierto? A todos y principalmente a las organizaciones que nos teníamos juntando para esa celebración de esos 100 años. Y eso creó una alerta temprana en estas organizaciones, puesto que avisorábamos que se venía una situación compleja para nosotros, para toda la ciudad y principalmente para la zona nororiental, donde habitan y habitamos muchas personas en las laderas, que de alguna manera también estamos en situaciones vulnerables, que hay personas en unos grados de pobreza muy representativos, personas que no tienen cobertura en salud, no hay una buena alimentación, y ahí se generó una alerta temprana, ¿cierto? Y a raíz de ahí se emitió un primer comunicado. ¿Hasta ahí vamos bien? Muy bien, efectivamente. Bueno, esa fue como la primera acción. Entonces se emitió una alerta temprana. Contémosle a la gente en qué consistió esta alerta temprana,
cómo se logró entonces reunir esas preocupaciones de todos en un solo comunicado, a quién se le envió. Cuéntanos, Fernando, por ejemplo. Mira, lo que sucedió con eso fue que recibimos la noticia, por sorpresa también, de las medidas que se iban a adoptar producto de la pandemia, que para ese momento era toda una novedad aquí en Colombia y en Medellín. Todavía era un asunto que se nos dificultaba entender. Y cuando se da la noticia de que va a haber cuarentena, entendimos de manera temprana que había muchas familias que no iban a tener condiciones para poder guardar dicha cuarentena, sí que se afectara de manera muy, muy sensible sus condiciones de alimentación, de vivienda, en fin. Y por eso creímos que era muy oportuno anticiparnos y justo cuando se da ese llamado a cuarentena, pues porque juntar iniciativas, ideas y poder colocar de un lado la alerta de decir cuidado, esto es importante, se debe hacer para cuidar la salud, pero también es importante que se cuiden las condiciones socioeconómicas para que las familias puedan tener la alimentación, en fin, y puedan estar en sus casas. ¿De qué estoy hablando? La mayoría de la gente en la zona nororiental vive de la informalidad y eso significa que si no puede salir a trabajar no come. Y entonces si le ordenan que guarde cuarentena, lo va a guardar mientras tenga comida en la casa. Cuando se acaba tiene que salir. Y eso significa que el Estado debe asumir esa responsabilidad de proveer la alimentación para las familias más que más lo necesitan. Y en ese sentido, entonces, nos juntamos con un montón de organizaciones, amigos y amigas, a pensar conjuntamente de manera rápida sobre cuáles eran los contenidos de ese comunicado. Y lo que hicimos fue básicamente eso, colocar unas primeras ideas, empezar a rotar entre todos y todas trabajos, y empezamos a juntar ideas, y de esa manera le dimos como estructura al comunicado, que en últimas también es la misma alerta temprana, la instauramos frente a la alcaldía de Medellín. Nos apoyaron también muchos amigos de la academia, de diferentes universidades públicas y privadas. Lo presentamos frente al sistema de alertas tempranas que tiene la alcaldía de Medellín y allí empezamos a conversar con las secretarías que tenían que ver con el asunto. Digamos que esa fue como la primera parte de la película. Excelente. Y ya que mencionas esas organizaciones y ese apoyo académico que se tuvo, tengo que mencionar aquí que esto se ha dado en alianza, por ejemplo, con el Grupo Investigativo Editorial Cabildando, con la Red de Pensamiento Académico Comunitario de Medellín. Por aquí tenemos también la Red Universitaria por la Paz, Red y Paz, la Sociedad Colombiana de Geología, el Tecnológico de Antioquia, la UniRemington, la Universidad de Antioquia, la Universidad de AFIT, la Universidad Nacional, la Universidad de San Buenaventura, o sea, muchas personas, muchas mentes enfocados en buscar y sumar a la solución para esta situación y hacer más llevadera las circunstancias, yo creo que para muchas personas. Bueno, se emite el comunicado que contempla soluciones desde diferentes enfoques en el tema de salud, la importancia de los medios comunitarios, de generar redes, de apoyo, puntos estratégicos para la evaluación de las personas. Ese fue en el primero. Más o menos en qué tiempo fue y después de eso, ¿qué ha pasado, Fernando? Ese primero fue para el 21 de marzo. Empezamos las conversaciones con la alcaldía y realmente notamos que la alcaldía, a pesar de que había puesto, digamos, por orden nacional, la cuarentena todavía no estaba suficientemente preparada, todavía no tenía la dimensión, por lo menos con quienes estamos conversando, de lo que significaba mandar a cuarentena a miles de familias que no tenían sustento económico. Entonces lo que decidimos fue generar un segundo comunicado, en el cual íbamos a ser mucho más explícitos en cuáles eran las propuestas específicas que se deberían hacer para atender este asunto. Y ahí colocamos dos bloques de propuestas, pensando en el ya, que tenía que ver con salud, educación, con vivienda, en fin, con una serie de cosas que consideramos que eran vitales, necesarias ya, y un segundo bloque de asuntos que consideramos que se debían tener en cuenta para incorporar en el plan de desarrollo de Medellín para poder implementarlos en los próximos 4 años. Es decir, hay cosas que hay que atender ya, tema del hambre, la salud, pero hay otras producto del impacto que va a generar todo esto, porque no solo es una crisis por una enfermedad, no es solo una pandemia, también es una crisis económica, pero además también es una crisis social. Las crisis no pasan de un momento a otro, siempre dejan huella. Entonces tenemos que tomar medidas para que el Estado de alguna manera ayude a solventar estos problemas, entonces tenemos que ayudarle a pensar, ayudar a construir lo público. Y ahí es donde sacamos el segundo comunicado, que fue para el 8 de abril.
Y ahí básicamente lo que colocamos era eso, esos dos bloques de propuestas mucho más específicas, más desarrolladas, diciéndole a la alcaldía, vea, es por aquí. Y no solamente es por aquí, sino que además nos ponemos en disposición para apoyar en todo lo que sea necesario, porque en el marco de esta emergencia tenemos que encontrar la solución conjuntamente, entre todos y todas, porque es de tal magnitud que no es posible que una sola persona lo pueda asumir. No existe. Claro que sí, y mucho menos en un primer momento. Esto es un asunto de largo aliento en el que se tienen que implementar diferentes medidas, diferentes acciones, y no solamente desde la municipalidad, sino también de las organizaciones. A mí me gusta mucho una pregunta es, bueno, las organizaciones que nos juntamos para generar estos comunicados, para tratar de generar y aportar soluciones, lo hacemos a través de estas iniciativas, pero ¿qué puede hacer la gente en sus casas? ¿Cómo poder sensibilizar a las personas de cómo pueden apoyarse mutuamente para que esta situación mejore cada vez más? Esa es una muy buena pregunta. Esa es muy buena pregunta y yo creo que hay varias cosas que yo creo que ya han ido sucediendo. Cuando estábamos con todo este problema del hambre, que todavía está, pero digamos que en el momento más álgido, hace más o menos unas 2 semanas, que se esperaba que llegara mucho más rápido la ayuda estatal de la alcaldía y del gobierno nacional y que se demoraban en llegar, fue muy bonito ver cómo la gente encontró maneras para no dejar que sus vecinos aguantaran más hambre y empezaron a aflorar de manera espontánea las ollas comunitarias. Entonces varias familias se juntaban y colocaban lo que podían y armaban su olla. Y ahí almorzaban o comían o desayunaban. Si te sobraba una libra de arroz, te la dabas al vecino que creías que estaba más necesitado y entonces ya podía comer algo con su familia. Y así sucesivamente. Incluso las mismas entidades comunitarias, estoy hablando de juntas de acción comunal, junta administradora local, organizaciones, liderazgos comunitarios, que fueron a hacer gestión con entes privados, con empresas privadas, y lograron conseguir algunos paquetes alimentarios, en fin. Buena parte de la ciudad se mantuvo y se mantiene todavía hoy relativamente estable, relativamente tranquila, a pesar de todas las necesidades, gracias a la solidaridad comunitaria. Sin lugar a dudas, en este momento se demostró la inmenso valor que tiene lo comunitario, la organización y esa disposición siempre a ser solidarios y a no dejarnos caer conjuntamente, a buscar soluciones conjuntamente. Yo creo que eso fue como de las cosas más bonitas. Y por el otro lado, también el tema de salud. Entonces empezar a ver las abuelas, las mamás, empezar a contar cómo prevenir la gripa, cómo no exponerse a ciertas cosas, cómo cuidarse, porque este no es momento para enfermarse, no es momento para caerse, para apoyarse. Estamos evitando ir a un hospital. Y entonces es ver cómo el cuidado, el tema de cuidado también se aumenta, también se pone mucho más al orden del día y es ver todo ese montón de remedios caseros que se ponen ahí también sobre la mesa como soluciones colectivas que están al alcance. Así es, al alcance de todos. Yo quiero saludar en este momento a todas las personas que se encuentran conectadas con nosotros, decirles que son bienvenidos a este conversatorio alrededor de iniciativas y exigencias comunitarias desde la zona nororiental de Medellín. Estamos acá con unos invitados muy especiales, con Fernando Zapata y con Luis Mosquera, quienes nos podrán resolver todas nuestras inquietudes alrededor de este tema. Entonces, invitarlos a que hagan sus preguntas, a que pongan sus comentarios, sus saludes, todo lo que nos quieran decir a través de nuestra conexión y de nuestra emisión, porque aquí lo estaremos leyendo. Quiero leer en este momento, por ejemplo, a Carlos Vázquez, que es un habitante de la Comuna 4 Aranjuez, que nos dice, entre las comunidades podemos unir nuestras fuerzas, comunicándonos podemos comprender y generar acciones. Abrazos a todos y todas. Bueno, muy bien, quería comentarle tanto a Luis como a Fernando que hablando de esas iniciativas que las personas de la sociedad civil podemos Hoy por dónde es iniciar, que se le meten las monedas a esto, pues para que salga, vea. Ay, oiga, ay, ¿Quién oiga, anda por ahí, pues? ¿Quién llegó? ay, ve, ay, ya me ¿Quién salió. es ese invitado especial? Esto Déjate de, ver, pues. sí, sí, eso de la tecnología es como durito. Ay, pero ya me hombre, doña Jenny, no escuchaba usted. Pedrito, ¿Ya? ¿Cómo está doña Jenny? hola Pedro, ¿nos escuchas bien? Sí, sí, ahí más o menos, ahí va mejorando y bueno, que excelente que usted pues esté muy bien acompañada con estos dos personajes, excelentes personajes, don Fernando Zapata y don Luis Mosquera, a los cuales pues los saludo, ¿cómo están?
Muy bien, Pero querido. no, ¿Vos cómo vas? Ah, bien, 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 pues por aquí encerradito, pues en esto de la cuarentena, ya no había podido volver pues a la emisora, pero bueno, no, muy contento pues de comunicarme. Por aquí pues me dijeron que había un cablecito que pasaba por el lado del balcón y que, es que de ahí me podía pegar. Así es, muchachos, porque les cuento que precisamente Pedro vive en el barrio San Pedro, que es uno de los barrios donde encontramos una población más vulnerable en nuestra comuna, donde hay menos conectividad y garantías de muchos derechos. Y bueno, Pedro, como les dije, me Ay, acompaña a qué todas pena. partes a hacer la banca de la estación y hoy buscábamos que lograra conectarse y vea, siempre se pudo conectar, Pedro, qué rico que estés acá. Ah, bueno, no, sí, yo también estoy muy contento de conectarme nuevamente y pues nuevamente pues para aquí conversar para los micrófonos de la cuarta estación y en la banca de la estación Doña Jenny. Y bueno, no, nos hace mucha falta la calle porque nosotros nos ganamos la Comuna 4 a diestra y siniestra, pues, y vea pues que con esta cuarentena pues estamos ahí encerraditos, pero bueno, aprendiendo mucho como de la familia también, ¿cierto? Claro, claro, Pedro, y querías hacerle preguntas a nuestros invitados hoy, vos que sos Sí, tan sí, curioso, claro, que me has hay que hacer esta manifestado tu pregunta preocupación. antes que me descubran aquí el cablecito que pegué de este, entonces voy a hacerles una pregunta a estos dos invitados y es, vea, ¿cómo lograr que esas iniciativas y exigencias comunitarias de la zona nororiental sí sean atendidas e incidan en las acciones de la municipalidad? Sí, me parece que hoy es un momento oportuno para que las comunidades articulen iniciativas, agendas, estamos en discusión en el Consejo de la Ciudad que hoy viene revisando el plan de desarrollo municipal. Eh, Fundamental en este momento la articulación comunitaria. Fundamental que reconozcamos las ideas, las propuestas que se han venido construyendo a través de la vida organizativa, de la vida barrial, para que generemos espacios de discusión, interlocución y debate con los concejales y podamos aportar elementos para que estos sean incorporados en el plan de desarrollo. Tenemos hasta el 30 de mayo para llevar al Consejo de la Ciudad. Entonces esa es la invitación. Ah, vea, qué Así bueno. sí, yo diría algo más, don Pedro. Yo diría además que, claro, tenemos todo el derecho a construir lo público, es que lo público es de todos, también es de nosotros. Esta ciudad también es de nosotros. Tenemos todo el derecho a ir al consejo, a la alcaldía, a colocar nuestras propuestas, por un lado. Pero por el otro, no nos podemos sentar a esperar. Pues tenemos que mirar cómo entre vecinos y vecinas nos ponemos de acuerdo para ver cómo encontramos soluciones mientras vamos andando. Hay que hacer las dos tareas. Si hacemos solo una, nos queda incompleta. así es. Sí, 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 Yo, ¿cómo te quedaste contento, Pedro, con esa claridad? O sea, tenemos que movernos, ponernos las pilas sí, entre sí, 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 todos, participar de esas claro. socializaciones que se están haciendo, de esos debates que se están haciendo en el Consejo, formular nuestras propuestas. Claro que sí, 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 no, y hay mucha tela por qué cortar en este programa. Todavía nos queda tiempito para aprender mucho más de lo que estamos viviendo, ¿cierto? Y todas estas buenas, estas dinámicas también que estamos conociendo. Claro, es que vamos a la mitad de la historia. Aquí Luis y Fernando nos estaban contando que, bueno, se emitió ese segundo comunicado donde las organizaciones ya estamos mostrando y una ruta de, bueno, cómo poder empezar a actuar en diferentes etapas, en diferentes fases, para poder apoyarnos y hacer que la situación mejore, no solamente en este momento inicial, sino a futuro. Después de eso, ¿qué más podemos contarle a la gente? Porque yo pienso que uno de los pasos fundamentales es para poder lograr incidencia hay que tener conciencia y conciencia de cuál es la situación en este momento, la situación para las personas que habitamos la comuna nororiental.
y cómo se está generando esta sensibilización, cómo se está llevando este mensaje, Fernando, Luis, a las comunidades para que juntos podamos pues como generar una mayor fuerza y un mayor impacto. Bueno, lo que estamos haciendo es que hay que reconocer la situación en la que estamos. Como don Pedro, la mayoría estamos en cuarentena. Bueno, los que podemos estar en cuarentena, muchos otros tienen que salir sí o sí a mirar cómo rebuscan. Entonces es una situación extraordinaria y eso hace que sea difícil podernos reunir con mucha gente que nos ha gustado. Entonces lo que estamos haciendo es con las organizaciones, nos reunimos y construimos ideas. ¿Qué ha pasado después del 8 de abril cuando sacamos el segundo comunicado? Estuvimos muy pendientes de ver qué era lo que cogía la alcaldía de Medellín para poderlo implementar. Entre eso se implementó las gerencias territoriales, que trajeron algunas cosas interesantes y otras que no funcionaron muy bien, pero digamos que ahí va. Entonces vimos la necesidad de sacar un tercer comunicado, porque ya se venía la discusión sobre el plan de desarrollo. Entonces dijimos, bueno, ahí lo que vamos a desarrollar es esa segunda parte del segundo comunicado. Básicamente es la propuesta de un plan de recuperación y reparación integral de barrios populares. ¿Cómo así? Y es de recuperación porque seguramente las condiciones socioeconómicas se van a desmejorar, entonces necesitamos luchar para que queden mínimamente iguales, que ya es poco, pero mínimamente iguales. Es de reparación porque estamos pidiendo que intervenga la administración pública, que venga y mejore los barrios, que genere empleo, que coloque más cortica, más pequeña la brecha entre ricos y pobres, pero que además al intervenir los barrios seguramente va a terminar generando beneficios para muchas de las personas que viven acá, que son víctimas del conflicto. Entonces es como una reparación alternativa de víctimas, una reparación territorial. Pero además es integral porque estamos hablando de cosas socioespaciales, de proyectos físicos, pero también estamos hablando de proyectos sociales. Pero además es territorial porque lo estamos colocando en los barrios populares, específicamente en la zona nororiental. ¿Qué estamos proponiendo ahí? 4 cosas. La primera, una serie de medidas que tienen que ver con la asistencia social, que ahorita Lucho nos va a explicar bien cómo es que funciona ese asunto, qué es eso de la renta básica, canasta de derechos, incluso el sistema de cuidado que debería tener el municipio de Medellín, pero también asuntos relacionados con vivienda, con salud, con alimentación, entre otros. Eso por primer bloque. El segundo bloque, es muy importante aprovechar esta oportunidad porque es un reto enorme, pero también una oportunidad para que no nos quedemos igual a como estábamos, porque la normalidad que existía ya era muy regular para nosotros. Necesitamos que se mejoren las cosas y ahí es muy importante focalizar acciones con jóvenes, niños y mujeres. Es muy importante y con población LGTBI, que podamos reconocer la diversidad y fortalecerla, que las mujeres que tanto han aportado y que aportan todavía desde lo económico, desde lo social, desde el cuidado, que se les reconozca, se les proteja y que se haga una intervención específica para que de la mano de ellas podamos superar toda esta situación. Pero además estamos reconociendo unos proyectos estratégicos. ¿Qué estamos diciendo? Necesitamos generar empleo, necesitamos empleo. La zona oriental es de las zonas que tiene más gente en desempleo y más gente en informalidad laboral. Eso significa que en este momento hay mucha gente que está con muchos problemas económicos. ¿Qué hacemos? Que se genere empleo. ¿Quién lo genera? El Estado. ¿Cómo? Con proyectos públicos. ¿De qué tipo? Estamos pidiendo por lo menos 2. 1, un proyecto estratégico de vivienda, que generen vivienda. ¿Vivienda de qué tipo? Legalización y titulación, pero también mejoramiento de vivienda, pero también vivienda nueva. Todo eso con recurso público y que la mano de obra sea utilizada de los mismos territorios, por un lado. Y por el otro, en la parte alta, en la comuna 1 y 3, en la comuna 8, la frontera con Bello, hay miles de familias que ni siquiera tienen agua potable. ¿Por qué no aprovechar esta oportunidad para generar un gran proyecto de infraestructura que se dote de agua potable y alcantarillado y que la mano de obra sea también de la zona nororiental? Pero además, esa mano de obra principalmente sería masculina. Necesitamos generar oportunidades también para las mujeres. ¿En qué se ocupan principalmente las mujeres? En temas de lo que llaman la manufactura, es decir, en confecciones y este tipo de cosas, que fortalezca la microempresa en la zona nororiental. De esa manera estaríamos hablando de generación de empleo, también de acortar un poco la brecha socioeconómica de desigualdad, pero también de reparación de víctimas. De un solo movimiento, 3 cosas. Y adicional a eso estamos pensando, bueno, eso necesita organización, necesita que hagamos un proceso de gobernanza, que significa que podamos construir entre lo comunitario y lo público, entre la alcaldía y los actores comunitarios barriales, para poder trabajar conjuntamente y de esa manera ser más eficientes en todo el proceso.
Entonces estamos proponiendo también todo eso. Digamos que esa es como la propuesta que estamos posicionando en este momento, que es el plan de recuperación y reparación integral para barrios populares. Y eso lo estamos colocando en el debate en el Consejo de Medellín para que se incorpore en el plan de desarrollo. Oiga, sí, sí, muy importante eso de los trabajadores informales, porque aquí les cuento pues que yo también soy vendedor ambulante, yo tengo mi negocio de aguacatecos y bueno, por estos días me han dicho, venga, ¿y usted por qué no pone una página que aguacates.com para que venda así por internet? Sí, porque es que dicen que uno tiene que reinventarse, pues, ¿cierto? Entonces, muy importante recoger todas esas necesidades que están viviendo también, tenerlas en cuenta los trabajadores informales, ¿cierto, don Fernando y don Luis? Vea, aquí tengo un aguacatico, me vas a ayudar a vender. Eso es de los buenos. Aquí embalado con esos aguacates, hombre, Pedrito. Ya sé que vamos a hacer también servicio a domicilio ahí en la casa de don Luis. Con Bueno, Pedro, mucho gusto. a ver si vamos entendiendo. Pedro, ese plan de recuperación que en este momento se está generando, que se está proponiendo y que se está tratando de incidir en ese consejo para que sea tenido en cuenta, incluye entonces el tema de vivienda y el tema de la empleabilidad, tanto de los hombres como de las mujeres. ¿Y qué otros componentes tiene, Fernando? Servicios públicos, alimentación, vivienda, pues no solamente para construcción y generación de empleo, sino también para atender el problema de vivienda. Incluso es muy interesante, que eso Lucho lo maneja mucho mejor, lo que significa la renta básica y lo que significa la canasta de derechos. Porque entonces hay personas como don Pedro, que por su edad hay que cuidarlos mucho, porque ahí está nuestra memoria, nuestro legado, hay que cuidarlos, todavía no pueden salir. ¿Qué hacemos con ellos? ¿Cómo se generan soluciones? El Estado tiene que subsidiar la asistencia de estas personas. ¿Y eso cómo se hace? Pues Lucho es el experto, Lucho nos va a contar. Sí, la idea es que ya Luis Sí, Fernando. entonces en qué consiste. Yo quiero aquí agregar antes de que pasemos ya a la parte del tema de la canasta de derechos y la renta básica, es que con alegría veo que algunas de las medidas y de algunas de las propuestas que desde esta alianza de la zona nororiental se han generado, sí se han implementado. No solamente el tema de la gerencia, hay algunas otras que podamos mencionar, porque en el caso de nuestra comuna tenemos que decir que nos sentimos contentos con lo que hasta ahora se está realizando, sentimos que todavía falta mucho más, pero sentimos que la gerencia territorial de la comuna se ha puesto la camiseta, se ha sentado a dialogar con las organizaciones de base y que se logró incluso, les cuento compañeros, que en la 4 logramos conformar una comisión para la atención de la emergencia en la que estamos participando medios comunitarios, junta administradora local, juntas de acción comunal, la Secretaría de Participación, de Salud, las organizaciones basadas en la fe, los artistas y sectores culturales, conformamos esta comisión y juntos hicimos incluso una donatón hace una semana y vamos a seguir implementando acciones. Entonces eso da como una voz de esperanza que sí se puede incidir, que varias de estas propuestas sí están siendo tenidas en cuenta. ¿Ustedes cuáles, algunas otras puedan mencionar de lo que sí se ha implementado, de lo que se ha propuesto? Antes de que pasemos ya con Luis. Esa pregunta es muy interesante, porque digamos que la alcaldía nunca nos ha llamado, nos ha dicho, hey, vamos a hacer esto, lo otro. No, pero hemos colocado las ideas y algunas de ellas se han ido incorporando de manera autónoma por la alcaldía, entre ellas las que estás mencionando. Estamos hablando de que era importante la gerencia territorial, primero para que articulara la acción pública en el territorio y la agilizara, pero sobre todo que tuviera apertura para poder construir soluciones conjuntamente, porque esto no es de magos. Aquí nadie va a llegar con una solución sacada del sombrero, eso no va a funcionar. Aquí tiene que ser construido entre todos y todas. Entonces, eso que está pasando en la Comuna 4, que está pasando también en otras comunas, también lo sugeríamos desde ahí, en la intuición de que era necesario, que era oportuno. Pero en el plan de desarrollo han quedado algunos asuntos interesantes también que hemos venido posicionando. Y yo creo que eso da cuenta de que no nos están diciendo, pero parece que de alguna manera nos escuchan o nos leen. Y eso creo que es interesante, porque por ahí tiene que ir. Y quisiera también como anotar algo, como esas cosas anecdóticas que hay como en la historia. Parece que la historia se repitiera. Hace un siglo, hace 100 años,
el mundo también tuvo una pandemia, se llamó la gripa española en 1918, en el 2020. Pues resulta que en 1910, si no estoy mal, también hubo una propuesta que se llamó Medellín Futuro, que así se llama el actual plan de desarrollo. Y también fue el inicio de la zona nororiental. Y hoy festejamos los 100 años de la zona nororiental. Como si la historia se repitiera de nuevo, nos llevara a un punto en el cual todo es diferente, pero en el que hay ciertas coincidencias que son interesantes de mirar. En ese sentido de cómo somos el legado de lo que hemos construido, de quienes empezaron a construir la zona nororiental y la historia de Medellín, y quienes somos hoy también tratando de generar soluciones en el marco de una situación tan problemática como una pandemia. Vea, pues qué dato tan importante. Yo creo que Pedro ya había nacido en esa época, ¿o no? Pedro, mentiras que Pedro tampoco. Sí, sí, en esa época, hace unos 100 años, no, tampoco, es que yo tengo, es, usted, como usted lo sabe, doña Jenny, una vejez prematura, pero pues no es que sea pues así tan viejito como ustedes tal vez se imaginarán, ¿cierto? Bueno, eso está muy bien. A Bueno, mí me Luis, tocó la época ahora, de Gardel. bueno, ahora entonces, ¿y eso cómo lo vamos a relacionar ahora con el tema de la renta básica, Luis? ¿Qué nos puedes contar ahí? ¿Cómo podemos viabilizar esa idea? ¿Eso qué tan posible es? ¿Cómo lo han visto ustedes? De una renta básica para la población más vulnerable de la ciudad. Te cuento qué condiciones están dadas para que la ciudad de Medellín avance hacia la implementación de la renta básica universal por fases o etapas, ¿sí? La ciudad de Medellín, por sus condiciones económicas, permite que hoy, en relación a otras ciudades de Colombia, avance hacia la implementación de la renta básica universal. Y es, primero, tiene una situación, y es que Medellín, pese a su posición económica, es una de las ciudades con más altos índices de desigualdad por ingresos. Pero además, es la ciudad que presenta los peores índices de desarrollo humano en las 16 comunas de la ciudad de Medellín, pero particularmente en la comuna 1, en la comuna 13, en la comuna 8 y la comuna 13. Son las que presentan los peores índices de desarrollo humano. Y es allí en estas comunas donde también se ubican las personas que están bajo la línea de la pobreza. Entonces, hoy es la oportunidad para que el municipio de Medellín, en el plan de desarrollo, en la línea 1 de Medellín Social, avance hacia la implementación de la renta básica. Yo quiero dar unos datos que son, pueden ser muy técnicos, pero que me parece muy importante que la gente que nos escucha la conozca. Y es que hoy la propuesta que estamos haciendo de renta básica es una estrategia que permite llegarle a 250.000 familias, aproximadamente 150 personas que están en los 1, 2 y 3 de la ciudad de Medellín, ¿sí? Y esas personas, por el solo hecho de habitar la ciudad de Medellín, por el solo hecho de ser ciudadanos, pudieran acceder a una renta básica de 292.000 pesos, ¿sí? Que bien les ayudaría para cubrir las necesidades básicas. Pero adicionalmente, le estamos proponiendo a la administración municipal de que es necesario que articule los programas de asistencia social en aras de consolidar una canasta básica de derechos que está fundamentada precisamente en servicios de mejorar la cobertura digna y de calidad,
de mejorar los servicios de educación en cobertura y calidad, de mejorar en estas comunas servicios relacionados con la atención alimentaria, a superar los índices de malnutrición, pero también que hayan oportunidades para el aprovechamiento del ocio y del tiempo libre de las personas. Esto, unido a una transferencia monetaria de 192.000 pesos por persona, seguro que avanzaría a superar estructuralmente la situación de empobrecimiento que viven aproximadamente 47% de los habitantes de la ciudad de Medellín. Ustedes dirán, y es una preocupación que hoy tienen los tomadores de decisiones, y es de dónde sale el dinero. Medellín hoy está discutiendo un plan de desarrollo que para los 4 años tiene un valor de 22 billones de pesos. Para esta vigencia, para este año, para el primer año, tiene la oportunidad de invertir 5 billones de pesos y 2 billones adicionales de transferencia de EPM. Permite perfeccionar una estructura de inversión social que sin duda permite financiar una propuesta como estas. Pero en particular, la ciudad de Medellín administra recursos de algunos programas nacionales, como son las transferencias monetarias que se desarrollan por Familias en Acción, Adultos Mayor, Jóvenes en Acción y el Ingreso Solidario. Además de un instrumento que adopta este gobierno, y es la devolución del IVA, ¿sí? Esto, por ejemplo, en la ciudad de Medellín tendría la posibilidad de cobijar con esos recursos que está administrando el municipio de Medellín del gobierno nacional, cobijaría aproximadamente 95.000 familias que se beneficiarían con el programa de renta básica, ¿sí? Y que hoy son beneficiarios de los programas de Familias en Acción. Adicionalmente, esto daría la posibilidad de que esos recursos de Familias en Acción, que son alrededor de 190.000 pesos, y articulados a los 5 programas nacionales que acabo de mencionar, se pudiesen articular y con eso hacer una bolsa o un fondo que permita financiar lo de renta básica. Adicionalmente, Medellín en los últimos años ha presentado un superávit fiscal que tiene recursos que no se operaron en años anteriores y que para el ejercicio fiscal presentan unos excedentes del orden de los 400.000 millones de pesos, ¿sí? Y otros adicionales que ascienden a 219.000 millones de pesos. Esos datos del balance permite que haya dinero suficiente para darle cobertura a estas 250.000 familias que hoy se encuentran en pobreza extrema o por debajo de la línea de pobreza. Estos recursos pudieran articularse a otros que están bajo la administración de la alcaldía, ¿sí? Y que pudieran articularlos a otros impuestos que hoy existen en la ciudad, como son los de rentas urbanísticas, producto de las construcciones que se desarrollan en la ciudad de Medellín, que ascienden a 40.000 millones de pesos, que hoy el municipio los tiene en caja, ¿sí? Eso adicionalmente pudiéramos apropiar, por otra parte, recursos de los eventos públicos que no se van a hacer, como es la Feria de las Flores de Medellín, donde se invierten unos recursos importantes. Lo otro son las transferencias de EPM que ascienden a 1 billón de pesos,
¿sí? Y esto sumado a los recursos del presupuesto participativos que ascienden a 250.000 millones de pesos. Sumando todas esas fuentes de financiación que he mencionado, eso le daría posibilidad a que se pueda fondear o establecer una caja de alrededor de 2.3 billones de pesos, que daría la posibilidad para que las familias, 250 familias de la ciudad de Medellín, puedan recibir mensualmente una renta básica por valor de medio salario mínimo. Y esta situación, sin duda, tengo que precisar que esos recursos alcanzarían inicialmente para 6 meses, lo que uno pudiera determinar que es una primera etapa para que estas 250 familias puedan gozar de ese beneficio de renta básica, los cuales, ojo, son incondicionales, se deben entregar de manera periódica y tienen un factor fundamental, y es que las familias las pueden invertir en lo que ellos deseen. Es decir, es muy importante que las familias puedan gozar o puedan disfrutar de unos ingresos básicos que les permita satisfacer las necesidades básicas, ¿sí? Esto tiene un valor muy importante, y es que a la vez que las personas están disfrutando de esta transferencia monetaria, tienen la posibilidad de seguir disfrutando o de disfrutar de unos derechos que están articulados a la renta, a la canasta básica, como es la educación, la salud, como son aspectos relacionados con una canasta básica de alimentos que por lo menos contenga 42 productos básicos de la canasta, tal como lo expresa el Programa Mundial de Alimentos. Esto permitiría sin duda que en esos primeros 6 meses se puedan demostrar con indicadores cómo las familias mejoran sus condiciones de vida. Lastimosamente, una propuesta como estas, los políticos que son quienes deben tomar las decisiones no están preparados para avanzar hacia ella. Hoy contamos con 5 propuestas alternativas o intermedias, como dicen los expertos de renta básica, como son, por ejemplo, ProAntioquia o Medellín, ¿cómo vamos? Que está proponiendo, ¿sí? ¿Aló? Sí, para allá iba, precisamente. Es que tú, como buen economista social, las cuentas te dan por todas partes, o sea, sí se puede, y nos lo estás demostrando porque tienes el panorama muy claro. Ahora la pregunta es, ¿qué tanta voluntad efectivamente ustedes han evidenciado que hay desde el gobierno para que esto sea viable, que desde el análisis que ustedes pueden hacer? O sea, los números dan, ahora la voluntad sí da? Mira, hemos tenido la oportunidad de conversar en 3 ocasiones con el Consejo de la Ciudad. Hay algunos 5 que tienen muy buena disposición de adoptar esta propuesta. Pero lastimosamente contamos con algunos concejales que son muy conservadores, y ahí hacen discusiones de orden moral, ¿sí? Y casi que sancionatorias, en términos de considerar que los pobres no están preparados para recibir esta transferencia monetaria, porque la van a invertir en licor, en consumo de psicofármacos, o va a ser mal utilizada, porque aún, según ellos, no saben administrar el dinero. En ese sentido, muchas de estas posiciones
expresan que es mucho más fácil suministrar la canasta básica de alimentos, ¿sí? Y que esa canasta básica de alimentos pueda homologarse a los montos que allí están señalando, es decir, que pueda establecer una canasta de alimentos por valor de medio salario mínimo, es decir, que se entregue en especie, pero que no se le entregue el dinero a la gente. Esto distorsiona totalmente los principios y las características que tiene una renta básica. Un obstáculo que nos hemos encontrado, pero que lo hemos venido un poco sorteando, es que ellos expresan que no se puede sostener un programa de renta básica de manera indefinida, porque el Estado local no tiene cómo financiarla. Hemos hecho cuentas y anualmente el municipio puede apropiar de las diferentes fuentes que acabo de señalar alrededor de 3.7 millones de pesos para invertirla en renta básica para estratos 1, 2 y 3, ¿sí? Y lo que necesitamos es la voluntad política para que eso se establezca. Es que solo con el CASE que hace EPM, con las transferencias de 1 millón de pesos, se puede financiar una propuesta como esta. Segundo, debemos superar la dispersión que tenemos en los programas asistenciales como de Familia en Acción, Jóvenes en Acción y tal. Es pertinente con esos dineros hacer una bolsa que nos arroja casi 8 billones de pesos, ¿sí? Y sumarlos a ese fondo. Es decir, Jenny, te digo que es de voluntad política, porque Medellín sería la primera ciudad de Colombia que tendría las capacidades técnicas y objetivas para desarrollar una propuesta como lastimosamente hay políticos que le tienen mucho amor a una propuesta como esta. Encontrábamos voces que decían, es que si implementamos una renta básica en la ciudad de Medellín, se nos viene todo Colombia a vivir a nuestra ciudad y no tenemos cómo atenderla. No, hoy existen medidas y estrategias para que se defina en términos de focalización cuáles son las familias que hoy requieren esta renta básica o esta transferencia monetaria. Tenemos 3 indicadores que hoy son muy importantes de analizar. Uno es que de acuerdo a la encuesta que desarrolla el DANE, que es de ingresos y gastos de la ciudad de Medellín, nos arroja que hay aproximadamente 270 familias que en la ciudad de Medellín no tienen para financiar una canasta básica de alimentos de 42 productos. Lo mínimo que debe tener una canasta básica. Pero adicionalmente no tienen para comprar medicamentos adicionales de personas que hoy tienen problemas de salud y no tienen cómo tratar la enfermedad. Pero encontramos también que estas familias hacen parte de la economía informal, como don Pedrito, que con esta situación de cuarentena hoy no están percibiendo ingresos. Entonces sería muy importante que el sector que hoy se encuentra en informalidad, que asciende a la ciudad de Medellín al 5%, ¿sí?, de quienes el DANE determina que son la población económicamente activa, cínicamente los meten dentro de este indicador o no tienen cómo percibir ingresos. Hace 37 días que no tienen dinero para comprar sus alimentos ni para satisfacer otras necesidades. Por eso es muy importante que hoy el Consejo de la Ciudad pueda
proponer una propuesta de renta básica. Sí, señor. Hoy con el panorama que tenemos, nos debemos conformar con una propuesta intermedia de renta básica, porque definitivamente no vamos a tener una renta básica universal, pero al menos sí una propuesta intermedia que permita atender a estas 250,000 familias, 700 y pico de personas que hoy pudieran recibir esa renta básica. Te cuento que hoy el concejal Duque, Daniel Duque, viene desarrollando una ponencia de renta básica, la cual me parece que sería un punto de partida para que en la ciudad se vaya avanzando a través de los años hacia una renta básica universal que tiene diferentes valores, rápido la cuento, ¿sí? Es decir, quienes menos tienen capacidad de ingresos reciben una renta estándar que pudiera estar alrededor de los 290,000 pesos por persona, ¿sí? Quienes tienen unos ingresos que les permite resolver la situación, esta se pudiera resolver vía impuestos. Es decir, si bien no les llega la transferencia monetaria, que ese valor se los puedan descontar de los impuestos que hoy tenemos, ¿sí? Y definitivamente, como esto se trata de una propuesta de distribución de los ingresos, es que los que más tienen no les llegue esta renta universal, pero que sí aporten vía impuestos para que esta propuesta se sostenga en el tiempo. Sí, señor. Propuestas hay, lo que falta es voluntad, y voluntades son las que estamos sumando con estas movilizaciones que hacemos. Voluntad y conocimiento, Jenny, porque te cuento que en la interlocución que hicimos con el Consejo de la Ciudad no tenían conocimiento técnico de unas propuestas como estas. Y uno observa que ante el desconocimiento, más fácil es la negación, porque no se dan la posibilidad de aprender de una propuesta que a nivel mundo ha demostrado que ha ayudado a que saquen personas de la pobreza. Y en América Latina tenemos 3 experiencias que han sido muy importantes. La más exitosa fue en Brasil, que sacó a más de 20,000 personas de la situación de pobreza. La segunda es el ingreso básico ciudadano en Argentina, que hoy aún se mantiene y ha ayudado a que se mejoren los indicadores de calidad de vida en dicho país. Y México también sostiene una propuesta como estas y hoy ha permitido que más de 900,000 familias salgan de la línea de pobreza. Entonces me parece que esta es una discusión estructural, no le pongamos otra estrategia de redistribución del dinero, y es de voluntad política, porque el gobierno sí tiene recursos para salvar los bancos, sí tiene recursos para salvar las grandes empresas, pero no tiene recursos para que mediante una transferencia monetaria las personas puedan mejorar sus condiciones de vida. Y eso representa alguna de las principales demandas que desde las organizaciones de la zona nororiental hemos puesto en debate y continuaremos haciendo a través de estos espacios. Y como lo dijo Fernando, ellos sí escuchan, ellos sí escuchan. Entonces hay que seguir poniendo voz en alto para que las propuestas sean tenidas en cuenta. Yo creo que ahí la alianza de la zona nororiental está jugando un papel decisivo, la corporación Convivamos, las mesas de derechos humanos y muchas organizaciones más, y nosotros desde los medios comunitarios continuaremos como sumando a esto. Ya nos acercamos a los últimos minutos de esta conversa que se ha ido muy rápido y no quiero terminar sin antes leer los mensajes de las personas que muy juiciosamente estuvieron conectadas con nosotros durante este tiempo. Nos dice, por ejemplo,
María Josefa Restrepo Brand dice, es de valorar la unión de las organizaciones de la comuna con este objetivo común y el bienestar de la comunidad que los ha caracterizado, pero sí que es necesario porque como dicen ustedes, no es una situación económica, es de mayor trascendencia social y política. También el señor Hamilton Suárez Betancourt nos dice, tremenda lección de trabajo popular representan ustedes para otros territorios. En este sentido, ¿con qué otros procesos comunitarios han sumado fuerzas en otras zonas de la ciudad? Nos pregunta él. Ahí dejo la pregunta para que la respondamos en un momentico. También nos dice la señora Fulvia Márquez. Pero si son los mayores consumidores de licores psicoactivos las clases altas, qué moralistas y estigmatizadores. También dice la señora Fulvia, muy claro Lucho, y lo que se requiere de verdad es voluntad política, no solo del Consejo, sino principalmente de la municipalidad. Bueno, aquí tenemos algunas de las voces que nos estuvieron acompañando. Dice Fernando también, ¿qué más nos quiere compartir respecto a estas reflexiones que se nos quedan aquí, que no se pueden acotar en este programa? La idea es que sigamos haciendo muchos más, otras estrategias de sensibilización, otras formas de poder expresarnos para que efectivamente sean escuchadas y tenidas en cuenta todas estas propuestas que finalmente lo que buscan es el bienestar de todos. Sí, efectivamente, me parece que la Sí, conversación sin duda. debe continuar. Fernando nos Fernando. acaba de decir algo. Sí, decía que con a la pregunta, que yo creo que es muy buena y es contarles además otras buenas noticias. En medio de tantos problemas, en medio de un panorama tan difícil, un panorama con tanta incertidumbre, los sectores populares, además de los sectores académicos y los sectores sociales, digamos, de organizaciones sociales, es bonito ver cómo se han destacado en colocar propuestas que son muy interesantes, que yo creo que muestran un horizonte posible, factible, que faltará voluntad política tal vez, pero que es un asunto que yo creo que se puede seguir trabajando. Solamente para colocar 3 ejemplos. Desde la zona nororiental estamos colocando el plan de recuperación de barrios populares, que yo creo que es un asunto fundamental. Pero además estamos apoyando e impulsando, haciendo parte de la conformación de la propuesta de cómo hacer un asunto de renta básica, y ahí Lucho ha estado muy comprometido y por eso lo vemos acá con todas las claridades. Pero adicionalmente, todo el sector cultural, también desde la zona nororiental, hemos hecho parte de ese proceso, que es de ciudad, incluso de país, donde se hace propuestas sobre la horizontal inversa o la inversa horizontal para salvar el sector cultural. Entonces, mira, como el tema de cultura, el tema de renta básica, el tema de los territorios populares, están saliendo propuestas, estamos haciendo parte desde los sectores populares, desde aquí mismo. Es decir, tenemos la inteligencia, tenemos el conocimiento, tenemos la voluntad y sabemos que nadie nos va a salvar la vida, pero que tenemos que participar activamente en construir lo colectivo, en construir esas propuestas, en ver hacia dónde encontrar la alternativa que nos permita salir de este momento tan difícil. Así es. Luis, ¿qué nos quieres dejar ahí como en esas últimas reflexiones? Porque aquí Fulvia nos dice, quedamos empezados, hay que profundizar más la difusión de esta propuesta y realizar más encuentros. Sí, efectivamente. Lastimosamente hoy no nos podemos encontrar en un espacio común. Hoy mediante la virtualidad estamos llevando estos mensajes, pero hay algo que me dijo una persona, un vecino, y es la necesidad de que todas estas iniciativas que venimos desarrollando las organizaciones las articulemos con las angustias, ¿sí? O las articulemos con las ideas y las salidas que desde la cotidianidad vienen desarrollando las comunidades. Nos queda un desafío para las organizaciones sociales y son las iniciativas autogestionarias de solidaridad que hoy se vienen haciendo en los diferentes barrios, territorios y corregimientos. Son muchas. Yo creo que esta situación nos va a generar un aprendizaje y es reinventarnos en el quehacer comunitario, reinventarnos en términos de organización y participación comunitaria. Sobre todo, mirar cómo
nos unimos, nos articulamos para que este momento histórico pueda generar cambios y transformaciones. Es el momento preciso para avanzar en hacer transformaciones que requiere esta sociedad. El modelo de desarrollo económico ha fracasado y lo ha demostrado en esta coyuntura. Hoy debemos avanzar hacia unas propuestas más humanizadoras, hacia un nuevo modelo de desarrollo más solidario, hacia una nueva forma de vivir. Y hoy es pertinente, y hoy hay una pregunta por los alimentos. Hoy que es la escasez, es muy importante que establezcamos relaciones con los campesinos y las campesinas que hoy tenemos la posibilidad de comer porque nos hemos dado cuenta de que ellos son quienes están entregando el día a día en la siembra de alimentos. Entonces ese es un mensaje. El alimento es muy importante. Debemos generar canales de comunicación y articulación con nuestros corregimientos, donde yo estoy, para que generemos un diálogo, Fernando, a propósito campo-ciudad, que nos permita generar canales de comercialización de productos limpios, de alimentos producidos con la fuerza de nuestros campesinos de la ciudad de Medellín para que puedan llegar a la mesa de nuestros barrios. Entonces, ese es otro aprendizaje lleno. Excelentes reflexiones. Y ahora que hablamos de los corregimientos, yo creo que ahí estamos nosotros, los medios comunitarios listos. Aprovecho para darle un saludo muy especial a los compañeros de Palmitas, de San Cristóbal, de San Antonio de Prado, porque yo sé que juntos podemos lograr hacer una diferencia en todo esto y hacer que esos mensajes vayan calando en la comunidad, que podamos movilizar a las personas hacia el bien común y a donde prime pues como el bien colectivo de todos. Entonces acá está la emisora La Cuarta Estación y puedo dar fe de que muchos medios comunitarios en la ciudad estamos dispuestos para seguir dando voz a estos diálogos tan importantes. Pedrito y Fernando, ¿nos quieren dejar alguna última reflexión? Bueno, no, definitivamente eso está muy bueno, doña Jenny. Definitivamente uno ve personas que realmente sí se están preocupando por nuestra población, pues así también de trabajadores informales y lo que es pues la gente en nuestros barrios y aquí mucho más importante pues aquí en la zona nororiental, ¿cierto? Bueno, no, yo creo que doña Jenny nos quedamos, como decía ahí la señora pues que nos escribió, nos quedamos como Fulvia. iniciados, ¿cierto? Como iniciados. Hay que hacer más espacios de Como otro estos. programita, sí, sí, definitivamente, sí. Oiga, no, y yo también me debo ir ya porque por aquí me le escapé que la magola pues que me había puesto a trapear, pero yo me aproveché para conectarme y pegar la llamadita ahí, doña Jenny. Entonces, no, yo me voy como a trapear ya antes de que pronto la magola le dé un poquito ahí de seguresco poquito. Entonces, doña Jenny, don Fernando, don Luis, muchas gracias pues por... Pedrito, mucho gusto. Don Fernando, muchas gracias también a usted. Quedamos pendientes de que me comercialice el aguacatico. Claro que sí. Oye, ay, güey, madre, no, me van a zafar el cablecito, ay. Se nos fue Pedro. Bueno, a todas las personas que se conectaron con nosotros, no sé, Fernando, algún mensaje que quieras dar de despedida para todos los seguidores y oyentes de esta transmisión en alianza con Convivamos. Quiero agradecer muy especialmente a Convivamos por esta unión que se realizó el día de hoy para poder dar a conocer esta información y enhorabuena para que lo sigamos haciendo. Pues yo creo que es resaltar la importancia de que estemos más juntos que antes, estemos más juntos que siempre. De esta tenemos que salir juntos y juntas. La situación está complicada, pero nada, con toda la moral del mundo a seguir adelante, a seguir trabajando y con mucha inteligencia también, porque yo creo que lo que hace falta en este momento es esa inteligencia comunitaria, popular, de la calle, de la esquina, de la casa,
para que el mundo cambie y cambie hacia donde creemos que es más justo. Como decía Lucho, lo que venía funcionando ya no funciona. Tenemos que reinventar el mundo. Pues hagámoslo, y hagámoslo desde aquí, y hagámoslo juntos y juntas. Así es. Bueno, yo creo que ya siendo las 6:16 de la tarde, damos por terminada esta transmisión. A todos muchas gracias por estar con nosotros y hasta Muchas una gracias. próxima oportunidad acá en la banca de la estación y en la cuarta estación, donde todas las historias cuentan, sobre todo las nuestras. Muchas gracias. Hasta luego. Chao. Chao. Listo. Fuerte abrazo. Chao. Esta es la cuarta estación. Una emisora hecha de tus historias. Anímate a participar y escríbenos al correo emisora@lacuartaestacion@gmail.com o síguenos a través de nuestras páginas oficiales en Facebook y en Instagram como @emisora La Cuarta Estación. Porque hoy la radio está más cerca de ti.